Bueno, vamos a ver. Estamos por acá. No, este no era. Tenemos este. Ejemplos. Tabla de alumnos. Y bueno. Bueno. Los que hicieron el ejercicio de la práctica se dieron cuenta que yo no se los había dicho, pero tenían que importar la base de datos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver eso, cómo importar la base de datos. Fíjense, los que no lo hicieron, para que lo hagan. Se llama práctica 1 o práctica, no me acuerdo bien, práctica, bueno, yo lo tengo como práctica 1 SQL y después ahí tienen que hacer todas las consultas. Van a ver que el archivo SQL es porque lo descargué de mi base de datos, o sea, lo exporté, y cuando lo exporta le da la posibilidad de poner la sentencia o la cláusula que dice create database, el nombre de la base de datos que va a crear, ¿sí? Y a continuación viene la palabra reservada use práctica 1 punto y coma, ¿sí? ¿Esto qué hace? Primero crea la base de datos, como ya lo hemos hecho, nada más que lo hace desde adentro del programa. Después hace uso, o sea, se posiciona en la base de datos que ustedes crearon. Y a continuación, fíjense, están todas las instrucciones donde aparece create table, alumnos, legajo, DNI, apellido, nombre, con en instrucciones manuales la descripción del tipo de dato, si va a ser nulo o no nulo, ¿sí? El comentario, ¿de acuerdo? Todo esto que vimos la semana pasada, bueno, hace exactamente lo mismo. Solo que lo hace desde el script de la programación. Esto yo lo puedo hacer también, nosotros podemos hacerlo manualmente, pero nos ayudamos para sentirnos más cómodos con las interfaces gráficas, justamente para eso son. Y con la interfaz gráfica me evito comerme alguna coma, por ejemplo, como están acá, o algún error. A continuación viene el insert, después que se crea la base de datos, ¿de acuerdo? Viene el insert, ¿sí? Que es tal cual como lo hemos estado haciendo. Insert into, la tabla, la descripción campo por campo, y después los valores que vamos a insertar. ¿Sí? Con los values que se insertan como un registro a la vez. ¿Está bien? Después van a ver que dice índices para las tablas volcadas. Entonces, hace un alter table. El alter lo que hace es modificar la tabla, ¿sí? Alter table, la tabla que va a modificar, add primary key. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está agregando o creando una clave principal al legajo, ¿sí? Acuérdense que la primary key o las claves principales son las claves, son los atributos que no pueden ser, no pueden tener valores repetidos y no pueden ser nulos, ¿de acuerdo? Eso es la Biblia, ¿de acuerdo? Y después tiene un add key, ¿sí? Que esto es una clave foránea, o sea, que yo lo puedo indexar nada más al DNI, ¿de acuerdo? Que esta es otra clave, pero no es clave primaria, o sea, mi clave primaria es el legajo. Con commit lo que se hace es grabar, ¿de acuerdo? El commit lo que hace es ejecutar el comando, o sea, ejecutar qué cosa, todo esto que está acá arriba. ¿Eh? Eso es lo que hace. Bueno. ¿Cómo hago para importar una base de datos que yo haya volcado? Voy a ir al otro editor, al phpMyAdmin, que hay gente que todavía no le gusta no sé por qué.
Me voy a poner acá, arriba. Sí, no le voy a, perdón, no le voy a decir nueva, nada. Voy a estar ahí nada más. Ahí voy. Ahí está. Fíjense que acá, cuando yo me posiciono, ¿sí? En el inicio, me permite las bases de datos, hacer un script SQL. Bueno, esto me da el estado actual, si está funcionando, no está funcionando, está levantado, cuántos kilobytes está enviando, cuánto está recibiendo, las conexiones, pero como estoy en forma local, las conexiones concurrentes son 7 porque yo he estado entrando, saliendo. Además, usé este otro motor para acceder también. Entonces, todo eso es lo que me está contando. Bueno, las cuentas de usuario, esto lo vemos en tercer año. Y acá dice exportar. En exportar, yo puedo tomar, por ejemplo, acá no le voy a decir nombre de plantilla porque me genera una plantilla en forma automática. ¿Cuál es la plantilla? Yo le puedo poner un nombre que sea mi exportación de Sergio, crear y listo. Selecciona la plantilla, ¿sí? Va a estar acá y chao. Bueno, a mí no me interesa hacer eso. Pero yo voy a crear o voy a hacer, voy a exportar esta base que se llama ejemplos con procedimientos almacenados, que esto es lo que les estaba contando recién, que es lo que vemos en tercer año, fíjense, ¿sí? Que son pequeños programas que se hacen dentro de la base de datos. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio muy simple. Hacemos cosas un poquito más largas y más complejas. Bueno, tonteras. Cosas que hacemos. Bueno, yo voy a estar acá en procedimientos, ¿sí? Y me voy a ir a exportar. Yo estoy parado sobre la base EJ-procedim. Y le voy a decir exportar. ¿De acuerdo? Ahora me dice, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Cómo lo vas a exportar? Con un formato rápido, mostrar solo el mínimo de opciones de configuración, o personalizado, mostrar todas las opciones de configuración, ¿sí? Entonces acá me salen un montón de opciones que si para mí son necesarias o no. Fíjense que acá dice plantilla @database, ¿sí? Esta es la plantilla que me permite modificar acá. Acá yo podría crear una plantilla Sergio, pero realmente no me interesa porque esta variable de sistema, es eso, es una variable de sistema, lo que hace es tomar el nombre de la base de datos que yo voy a exportar. Por lo tanto, me la exporta, a mí no me hace falta decirle que la voy a cambiar, le voy a poner otro nombre, ni nada de ese tipo de cosas, por lo tanto, cuando le diga exportar, que me la exporte con el mismo nombre. Y después me dice, mire, usted tiene una tabla que se llama producto. ¿Qué va a exportar? La estructura, ¿sí? Que es como se crea la base de datos, tipo de datos, etcétera, si está indexado o no está indexado, si permite valores nulos, etcétera, etcétera. Y los datos, ¿sí? Cuando le decimos y los datos, lo que está haciendo es, esta es la estructura, cuando me genera este archivo de exportación, y estos son los datos. Por lo tanto, me genera una cláusula insert. Bueno, listo, acá no le voy a tocar nada, así que yo me voy a ir directamente a, le voy a decir acá continuar. Le voy a decir acá continuar y listo. ¿Sí? Y ahí me generó, fíjense, mi archivo SQL que se llama EJ-procedim, que bueno, ya había una descarga previa por ahí guardada. Y ahora lo voy a abrir con el editor. Y fíjense que lo que hizo, ¿sí? PHP, toda la historia, ¿sí? Me dice, bueno, que inicia la transacción, creo los delimitadores, porque, bueno, como esto yo lo hice en un ejemplo donde tengo los procedimientos almacenados y funciones, estos son los scripts de los procedimientos y las funciones.
¿de acuerdo? Acá me creó la tabla y lo que no me creó, ¿sí? Automáticamente, acá me creó la clave primaria, exactamente la clave primaria, y después me generó algunos otros elementos como el ID de autoincremental. ¿Qué es lo que me falta hacer acá a mí particularmente? Porque yo me olvido que esto yo no lo tengo creado para que me cree la base de datos, entonces la tengo que crear yo a mano. Entonces me caben dos posibilidades. O la creo desde el create de la interfaz, o vengo acá, ¿sí? Y modifico este script y le pongo, no hace falta que sea en mayúscula, create database y el nombre de la base de datos que yo quiero crear. ¿Sí? Acá tengo la base de datos. Voy a pegar ahí. Listo. Una vez que lo tengo, hago use, punto y coma, y listo, ya está. ¿Vale? Y ya con esto grabo el archivo, obviamente, y me lo llevo a donde me lo tenga que llevar. ¿De acuerdo? Y después voy, y ahora vamos a tomar otro archivo, o sea, voy a otro lado, o en la misma máquina donde estoy. No voy a importar esto que acabo de hacer, voy a importar el ejemplo de práctica y me voy al archivo, voy a poner acá arriba, ¿sí? Acá en el inicio, porque yo quiero que me cree la base de datos y como el script que tengo de práctica tiene la instrucción de create database, ¿sí? Entonces voy a poner acá al principio, ¿sí? Al inicio. Entonces selecciono importar. Cuando selecciono importar, fíjense, me permite importar archivos comprimidos con gzip, bzip, 2 y zip, ¿sí? O con algunos otros formatos sql.zip. Como no es una base de datos grande, es un script chiquito. Elijo el archivo y voy a buscar acá práctica. Ya tengo el práctica 1, que es ese que tenemos abierto. ¿De acuerdo? Acá no le doy nada, ¿sí? Acá está en formato SQL y me vengo acá y presiono continuar. Si todo sale bien, que efectivamente salió bien, no me dio errores, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, acá me dice que tomó el volcado, que no se le seleccionó la base de datos, que bien. Vamos a ver. Voy a recargar y debería estar por acá. Acá está, práctica 1. ¿Está bien? Ahí me copió la base y me generó el ejemplito de los alumnos. ¿Está bien? Bueno, así de sencillo se exporta una base de datos o pueden exportar tablas en forma independiente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta tabla se van a exportar y les va a dar las mismas opciones, ¿sí? Solo que es una tabla. Fíjense que acá dice, mira, tenés 5 filas, la vas a exportar, volcar todas las filas. ¿Mm? O volcar algunas filas, volcar todas las filas, continuar y exportan una tabla. ¿Sí? Y lo mandan por correo, por lo que sea. Siempre y cuando sea una tabla chiquita, obviamente. Bueno, entonces ya vimos cómo poder exportar e importar una base de datos o tablas desde un archivo SQL. ¿Dudas con esto? Ninguna. No deberían haber, supongo. Profesor, así tendríamos que haber entregado el ejercicio que nos pidió en el práctico.
No, en el ejercicio del práctico lo que les pido, hagan un zip con los SQL y listo, un solo archivo zip, eso es todo. Pero no. Bien. De todos modos, querés practicarlo, hacelo. Solo que con el último ejercicio creo que se borran todas las filas, así que no creo que te vaya a quedar mucha alternativa para andar exportando. Bueno, entonces nos vamos a poner acá en práctica 1, para asegurarme, le voy a decir acá en el SQL, me voy acá al script, y le dije use el nombre de la base de datos, práctica 1, punto y coma, y lo ejecuto. El punto y coma acá en el editor SQL es el run, ¿sí? Listo. Esto me está indicando que se ha ejecutado satisfactoriamente. Bueno, esto también lo pueden hacer acá, ¿sí? Indistinto. ¿Dónde estaba acá el refrescar? Bueno, como no lo uso demasiado, no me acuerdo dónde está. Acá está. Listo. Entonces ahí me apareció mi base de datos práctica 1. ¿Sabes? Bueno. Vamos a irnos otra vez acá y vamos a crear, vamos a crear una nueva tabla que nos va a servir para hacer consultas con dos tablas, ¿sí? Y vamos a hacer una tablita muy fácil. De acuerdo, acá tenemos en alumnos, tenemos el legajo, DNI, apellido, nombre, domicilio, localidad, el viejo y querido código postal, beca y año de inscripción. Listo. Me voy a crear una nueva tabla, ¿sí? Y vamos a crear una tabla que se llame localidades, ¿sí? Nombre de localidad, acá, nombre de la tabla, minúscula. Y le vamos a agregar solamente dos columnas. La primera columna va a ser el código postal, que va a ser un dato entero que debe coincidir con este que tenemos acá, que supuestamente y seguro es entero. Fíjense, código postal es entero, ¿eh? ¿Por qué lo vamos a hacer así? Para poder vincularlo. Yo enseguida voy a modificar esta tabla y voy a decir que el código postal es un atributo que va a estar indexado, ¿sí? O sea que para mí va a ser una clave foránea. Y en esta tabla, en localidades, va a ser una clave principal. Cantidad va a ser un entero de 4, predeterminado no va a tener nada, y acá vamos a decirle que va a ser clave primaria. ¿Okay? Listo. Lo dejamos así, y acá vamos a escribir la localidad, o sería el nombre de la localidad. El nombre de la localidad va a ser dato del tipo varchar, y le vamos a poner 50 caracteres. Predeterminado ninguno, y nada más. En fin, eso va a ser todo lo que vamos a hacer. Listo. Entonces ahí me creo mi tablita, que no tiene datos por ahora, código postal, que es clave principal, y la localidad, que es un varchar de 50 caracteres. Me voy a insertar y vamos a insertar los valores
me aparece el 5500 porque ya hay otro atributo que se llama código postal. Vamos a poner Mendoza. Vamos a poner 5501. Pasó. Bueno, 5000. Vamos a ver. Mostró un error, sin embargo los cargó. Cosa rara. Bueno, insertar. Vamos a 5519. Y vamos a poner Dorrego o 5515. Listo. Ya tenemos los 4 y vamos a ver acá en alumnos. Vamos a ver los códigos postales de los alumnos. 19, 18, 18. Bueno, vamos nuevamente a localidades. Tengo que crear el 18. ¿Cuál es el código postal 5518? Creo que es Luján, ¿puede ser? Vamos a insertar. Le vamos a poner dedocráticamente que es Luján. En fin. Bueno, listo. Ya tenemos 5518, 5500, etc. Bueno. Y ahora dije que iba a modificar esta tabla en la estructura. Para hacer las modificaciones me conviene ir a estructura, ¿sí? Y acá le voy a decir que el código postal lo vamos a cambiar. Y el único cambio que le vamos a hacer va a ser donde estamos. Bueno, me debería permitir ver. Bueno, me debería permitir crear el índice. Vamos a ver. Bueno, parece que no me va a dejar crear el índice. Por esta herramienta, que de la misma forma cuando nosotros creamos, me tiene que permitir crear el índice.
¿Y el índice para qué lo necesito? Lo necesito para poder vincular esta tabla con la otra, con la de localidades. Bueno, Profe, sí. ahí en la solapa de estructura aparece una opción índice. Ah, A mí me parece abajo por lo menos. a ver, código postal. Acá está, en más. Ahí en más, ahí yo le voy a seleccionar índice. ¿Está bien? Y lo voy a dejar como índice. Fíjense que les aparece primaria, que ya no puedo seleccionar primario porque ya tengo un atributo que es primario. Único tampoco, porque yo estoy trabajando en la tabla de alumnos y va a haber más de un código que se va a repetir. Por lo tanto, no puede ser único. Ahora, sí le voy a decir que es índice. ¿Está bien? Entonces, cuando indexo, fíjense que me aparece, lo puse en cualquier parte. Bueno, no interesa. Vamos a poner este. Ahora sí. Bueno, ahí me aparece la llavecita y me está diciendo que es indexado. Cuando indexo, lo que hace es crear una tablita aparte, ¿sí? Que nosotros no la vemos, está en el interior del motor de la base de datos, y lo que tiene dos valores. O sea, tiene el valor clave, ¿sí? Que es el código postal, y la dirección física en hexadecimal donde se encuentra almacenado en la base de datos este valor, ¿sí? Junto con, o sea, en realidad el registro, ¿sí? Que coincide con este valor. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda, supongamos por código postal, automáticamente me lo va a mostrar todo ordenado de menor a mayor, sin decirle que me lo ordene. Por ejemplo, veamos acá, que vamos a hacer un select de código postal y legajo. Esto debería mostrarme, cuando se ejecute, debería mostrarme los códigos postales, son poquitos, y el legajo, pero me lo va a mostrar ordenado en forma ascendente. ¿Está bien? Ahí, me los mostró todo en forma ascendente. ¿Se entiende lo que hace? Ahora fíjense, veamos cómo de casualidad ordené, le puse, o indexé también el nombre. Fíjense cómo aparecen acá, en la base de datos. Primero está Juan, después Andrea, Estefanía, Marta, Eduardo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un select de nombre. ¿Qué pasó? Fíjense. Los ordenó alfabéticamente. Y yo no le dije que lo ordenara alfabéticamente. ¿Se entiende? Entonces, el índice, cuando yo creo el índice, además de darle velocidad, lo que hace es establece un orden por defecto. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros relacionamos, vamos a estas dos tablitas, vamos a relacionar, ahora vamos a hacer una consulta que me diga todos los alumnos que viven en Luján. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer es relacionar esta, ¿sí? Va a relacionar esta clave, que es una clave primaria, que en esta tabla existe
solo un registro que contiene esta clave. O sea, hay un solo registro para el 5500, uno solo para el 5501, uno solo para el 5502 y así sucesivamente todos los que tenga. Pero existe uno y solo uno que no se puede repetir. Y en esta otra tabla, ¿sí? En la de los alumnos, como nosotros indexamos, acá aparecen muchos, ¿sí? Muchos códigos postales que se repiten, pero a mí no me interesa. Lo que yo estoy haciendo es vinculando cuando haga el where, ¿sí? Voy a decir cuando este código postal sea igual al código postal de esta tabla. Entonces, va a buscar en esta tabla y va a extraer lo que nosotros le digamos, que va a mostrar la localidad de todos los que viven en Luján, por ejemplo. ¿Mm? ¿Cómo hago la relación? Una relación la establezco a mano, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos con todos los datos, ¿sí? ¿De qué tablas? De la tabla alumnos, coma, ¿y qué otra tabla más va a participar? Porque yo quiero saber cuál es la localidad, el detalle de la localidad. La tabla localidades. ¿Está bien? Acá vamos a poner, en realidad, vamos a decirle, vamos a traer acá el legajo, coma, DNI, coma, el apellido, coma. Bueno, tengo la localidad acá metida que no debería tenerla. Bueno, voy a poner el código postal de esta tabla y coma, y vamos a poner de la tabla localidades, ¿sí? Voy a traer la localidad. Y acá tengo que decirle de dónde. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta y acá teníamos una localidad. Como acá existe, ¿sí? En la tabla alumnos existe la localidad y el atributo localidad, me va a decir que no sabe lo mismo que el código postal, me va a decir que tanto el código postal y la localidad se repite en esta tabla y en esta tabla. Por lo tanto, yo le tengo que decir de qué tabla lo voy a sacar. Entonces, le voy a decir que esta tabla lo voy a sacar de la tabla, perdón, el código postal lo voy a sacar de la tabla alumnos. ¿Sí? Acá me trajo todo. Y la localidad, le voy a decir que lo traiga de las localidades. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me está diciendo que de la tabla de localidades voy a extraer la localidad. Este puntito, ¿sí? Es el cualificador. ¿Mm? Cada vez que yo voy a usar datos que están en una tabla y están en la otra tabla, ¿sí? De las dos que voy a usar, 2, 3, 4, 5, las que vaya a relacionar, tengo que decirle de qué tabla lo tiene que sacar. ¿Está bien? Bueno. Y ahora vamos a vincularlas. Acá le estamos diciendo en el select qué datos quiero y de qué tabla quiero que aparezcan. Acá legajo, DNI y apellido no me hace falta cualificarlos. ¿Por qué? Porque existen en la tabla de alumnos, ¿sí? Y no existe en la tabla de localidades. Por lo tanto, el único lugar de donde lo puede sacar es de la tabla de alumnos. Y ahora vamos a poner el where cuando de la tabla alumnos código postal sea igual a localidades código postal. ¿Se entiende? Sí, este código postal tiene que ser igual a este código postal. A esto le decimos cuando macheen, ¿sí? El código postal de la tabla alumnos y el código postal de la tabla localidades. Entonces, muéstreme solamente aquellos registros que coinciden.
¿De acuerdo? Entonces, me mostró aquellos alumnos que coinciden de estas tablas. De todos modos, tenemos que eliminar esta localidad para que no joda. ¿Se entiende? Si tuviese otra tabla que sea, por ejemplo, alumnos materias, ¿sí? Tenemos 100, 101. Si tuviese una tabla que se llame alumnos materias, creamos una tabla que se llame alumnos materias. Y vamos a decirle que acá vamos a vincular el legajo, ¿sí? Del alumno, que era un valor entero. Y acá le vamos a decir que es índice, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un alumno tiene varias materias. Nombre del índice. Alumno materia 1. Y acá voy a crear una materia. Y acá voy a crear una materia. También va a ser entero, acá no he puesto nada. Eran 4. En 4. ¿Y este qué voy a hacer? También lo voy a indexar. ¿Y esto es para qué? Para hacer que los dos, ¿sí? Acá voy a crear un índice compuesto con estos dos. Y ya les voy a mostrar para qué sirve. ¿Para qué me sirve? Porque yo estoy creando un solo índice compuesto entre legajo y materia. Por lo tanto, con esto yo estoy armando una clave que puede ser única inclusive. ¿Por qué? Porque el alumno código legajo 100 va a rendir una materia 1. Va a rendir en legajo 100 la materia 2 o cursa la materia 2. Legajo 110 cursa la materia 1. Ahora, si yo junto los dos, ¿sí? Los dos campos estos, lo que en realidad tengo, si lo tratan de visualizar, tengo una clave única, que podría decirle que en lugar de ser un índice nada más, puede ser una clave única, y yo lo puedo crear como clave única. El año que viene, cuando vean normalización, se van a dar cuenta. Pero lo importante es llevarse la idea de los índices. Listo. Acá lo vamos a crear. Lo vamos a dejar creado nada más. Listo. Ahora voy a crear una materia que se llame, una tabla que se llame solamente materias. Y acá voy a poner código materia. No importa que se llame diferente, va a ser entero de 4. Y nada más. Y acá le vamos a decir que esto es clave primaria. Recordar esto. Código de materia en la tabla de materias. Se llama materias. Y acá vamos a poner el nombre de la materia. Nombre más. Va a ser varchar de 50 y acá no le vamos a indexar, no vamos a hacer nada. ¿Listo? Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Antes de cargar la tabla alumno materia, ¿qué es lo que está haciendo esta tablita alumno materia? Está vinculando
el legajo del alumno con la materia, pero yo no la puedo cargar todavía si no tengo las materias. Por lo tanto, voy a ir a cargar la tabla de materias. ¿Mm? Voy a insertar la tabla de materias y vamos a poner código de materia. Código materia 2. Vamos a ponerlo. Entonces tenemos 4 materias. Ahora voy a cargar la tabla alumno materia. Vamos a insertar y vamos a decir el legajo 100, materia 1. Legajo 102, materia 1. Insertamos nuevamente legajo 104, materia 3. 1, 0, 4, materia 1. Creo que hay un legajo 106. Sería vamos a ver qué tenemos. Examinar. Y acá los alumnos. Justamente el 106 no estaba. Era el 108, 110, 111. Bueno, este es un detalle. 108, 110, 111. Bueno, no me acuerdo si la 108 con la 4 estaba. Terminamos. Para variar. 108 4 veces. 2 veces. Bueno. Listo. Bueno, entonces ahora tenemos
las materias y tenemos los alumnos, ¿sí? Y acá tenemos la forma de vincular los alumnos con las materias. Entonces vamos a hacer una consulta que nos muestre el legajo de la tabla materia, alumno materia. Alumno materia, punto. De la tabla alumnos, vamos a extraer el DNI, coma, más el apellido, y alumnos, punto, nombre. ¿De qué tabla estábamos a trabajar? From, de la tabla alumnos. Ya no interesa de qué está el orden en que lo mencionan en el from. La tabla alumno materia y la tabla materias. ¿Está bien? Y acá necesito materias punto, vamos a poner todo, el código de la materia, de materias, vamos a poner el nombre de la materia. Bueno, listo. Ahora tenemos mencionados todos los atributos que queremos mostrar, las tablas de donde debemos extraerlos, ¿sí? Y ahora tenemos que juntarlos, decirle cuando este código sea igual a este, cuando el código de la materia, de la tabla alumno materia, sea igual al código de la materia de la tabla materias. Y el legajo de la tabla alumno materia sea igual al legajo de la tabla alumnos. Esa va a ser nuestra relación. Entonces, cuando les doy una forma que yo la he usado en general siempre. Alumnos, primero pongo, de un solo lado, pongo la tabla que sirve de vínculo. Legajo, ¿sí? Que machee, o sea, igual a alumno, materia, punto, legajo. ¿Sí? Y acá le tengo que poner un AND, ¿sí? Dijimos materias, punto, código de la materia, es igual a alumno materia, punto, materia. ¿Eh? Entonces, siempre para estar ordenado, yo de un solo lado pongo la tabla que me sirve de emparejamiento, de vínculo. Y del otro lado, derecha o izquierda, el que más le guste, pongo las tablas independientes con los atributos independientes. Entonces, si esto está bien, que me debería mostrar todo esto que nosotros le estamos pidiendo. Entonces me trajo todos los legajos, ¿sí?
el DNI, el apellido, el nombre, el código de la materia de la tabla de materias y el nombre de la materia que cada uno de estos legajos está cursando. ¿Está bien? Y Gómez es un capo, Gómez Estefanía, así que cursa 2 veces lógica. Esto se llama relación entre las tablas. Este select. Entonces yo puedo tener varias tablas, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, puedo tener varias tablas creadas, donde en una, ¿sí? En una obtengo la clave principal, en una creo la clave principal donde debe ser un registro único, por ejemplo acá en los códigos postales. Lo mismo que en las materias, ¿sí? Yo tengo una clave primaria y una descripción de la materia. Y esto es un registro único. Pero después, porque yo no puedo hacer una tabla rara así marciana, y puedo crear, ¿sí?, una tabla que sea una tabla pasajera, que me sirve, o una tabla de puente, que lo suelen llamar, que me sirve para vincular qué alumno está cursando qué materia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hago? Poniendo el legajo y la materia. Estos dos los indexé, que podría haber creado una clave principal con estos dos. El año que viene, cuando vean normalización, se van a dar cuenta que yo puedo crear una superclave con estos dos. Y esto es perfectamente legal. ¿Para qué me sirvió? Para poder hacer esto. Porque si no, no podría... ¿Dónde estás? Si no, no podría extraer estos datos y hacer una sola consulta. Por lo tanto, me sirve mencionarlos, ¿sí? O sea, tenerlos acá en una tabla que sea el puente entre el alumno y la materia. ¿De acuerdo? Para eso me sirve esto. Y la otra consulta es que lo puedo hacer, o sea, con las tablas independientes. Fíjense que acá en la tabla de alumnos el legajo existe una sola vez. En las materias, en la tabla materias, el código de la materia existe una sola vez. Pero en la materia legajo, tanto el legajo como la materia existen varias veces. Para eso me sirve hacer una relación de este tipo, ¿sí? Con una tabla puente. Caso contrario, sería imposible poder obtener estos datos que yo le estoy pidiendo en el select, que los extraiga de distintas tablas. A esto también podría decirle, si lo necesito, en el caso que tuviera, y alumnos que cursen solamente lógica, por ejemplo. O sea, está bien, yo sé que el código de materia es lógica, pero si quisiera, podría decirle y el nombre de materia sea eso también lo puedo hacer. Tengo la fecha de ingreso y todos los alumnos que ingresaron entre la fecha tal y tal. Entonces le voy agregando AND, OR o lo que sea necesario. ¿Tendría que ser en minúscula, en ese caso lógica, o puede ser con mayúscula? La tengo que poner como lo escribí acá, como lo escribí en la base de datos. Bien. Esa parte es importante. Si bien me lo puede reconocer, sí, me lo puede reconocer, la mayoría de los servidores son servidores Linux. Y los Linux
se pueden llegar a poner un poquito quisquilloso con que si me pasaste una mayúscula o me pasaste minúscula. Forma de asegurármelo, yo lo escribo en la forma en que yo sé que está almacenado en la base de datos. Quizás les vaya a funcionar, es casi probable que te funcione si lo pones en mayúscula o en minúscula. Por eso usas un like. Entonces, si vos pones igual y le pones en mayúscula, seguro que no te lo trae. Pero si le pones like, sí te lo va a traer. Lo mismo que la tilde. ¿Sí? La tilde también suele molestar. Y ya les muestro una cosa más, un momentito, que se me está terminando la batería. Justo a tiempo. Bueno, a los que tengan Workbench, esto lo van a poder hacer muy rápidamente. Estamos acá en práctica. Qué molesto. Bueno, acá la mayoría de los motores de base de datos tienen una herramienta. Aquí yo como para variar, como no le doy mucho bolilla a este. Vamos a ver si está acá. Bueno, tiene una herramienta que me permite ver el esquema de las tablas. Acá está, el diseñador. Fíjense, se paran en la base de datos, práctica 1, y van al diseñador. ¿Sí? Bueno, y acá les muestra un esquema gráfico de cómo son las tablas. Bueno, ponete donde quieras. Entonces, fíjense que tenemos las materias, ¿sí? Nombre de la materia, legajo, que esto está indexado, fíjense que aparece una almohadilla. Y acá, en la tabla de alumnos, la clave principal con la llavecita, el DNI que indica que está indexado, código postal que indica que está indexado, año, etc. Acá tiene una herramientita que se llama crear relación. Si hago clic allí, me va a permitir relacionar, por ejemplo, el código postal con este código postal. Fíjense que ahí me aparece, voy a crear una relación, ¿sí? Entre esta tabla y esta. Y acá me está pidiendo si cada vez que borre uno de acá, también lo voy a borrar acá. Bueno, como no le voy a decir, lo mismo que me está pidiendo es que si yo autorizo que se haga en cascada o que no hayan acciones. Yo le voy a poner que no hayan acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lo borro acá, o sea, borrar en cascada, cuando lo borro de la tabla principal, se va a borrar de la tabla hija. Pero yo no quiero que suceda eso. Entonces, me hace este grafiquito tan bonito que me debería parecer. Bueno, parece que no es un buen día para hacer. ¿Dónde te vas?
No sé si lo vieron. Esta cosa que no me deja. Por Dios. Bueno, el hecho es que me generó una relación, ahí está, entre el código postal y de esta tabla, que acá hay muchos. Ese simbolito que aparece allí, que parece un circulito, en realidad significa que de este lado hay muchos. Y acá, que no aparece nada, significa que hay uno solo. O sea que por cada registro que hay acá pueden haber muchos de este lado. Y acá puedo hacer lo mismo, ¿sí? Puedo relacionar el legajo, ¿sí?, con este legajo. Y acá me va a hacer exactamente lo mismo. Voy a crear una relación entre esta tabla y esta tabla. Qué molesto. Bueno, parece que no quiere crear. Bueno, hay otras herramientas que son mejores. Entre ellas el Workbench. Con el Workbench a ustedes les va a aparecer una cosa así y la pueden relacionar. Relacionan siempre una clave principal con un indexado. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar con el código de la materia y la materia. ¿Mm? Entonces, esta tabla van a seleccionar ahí y les va a pedir, esa sí la creo, la otra no, qué molesto. Bueno, entonces me faltaría, que es lo que trataba de hacer que lo vieran gráficamente, este con este. Bueno, no le gusta. Encima que no le gusta, no me deja. Bueno, me faltaría una relación que va esta tabla, ¿sí?, que hay un solo legajo, y acá que van a haber muchos. ¿De acuerdo? Fíjense acá, hace exactamente lo mismo. Acá le pone un puntito, que significa que de este lado en esta tabla va a haber un solo registro por código de materia, y de este lado aparece el muchos, que indica que van a haber más de una materia. ¿Mm? Bueno, entonces nos faltaría esa otra relación. Nosotros gráficamente podemos ver que hemos relacionado las tablas de alumnos con la tabla de localidades, la tabla de materias con la tabla de alumnos materias y la tabla de alumnos. Eso mismo que hacemos acá gráficamente, lo estamos haciendo cuando creamos una consulta SQL. ¿Mm? Toda esa relación gráfica nosotros lo estamos escribiendo acá. ¿Se entiende? Bueno, por ahí puede parecer como mucho, pero bueno, a partir de ahí ya se los dejo como ejemplo. Si quieren hacerlo como práctica personal, van siguiendo el video y lo realizan. Y con esto están recontrasobrados para el año que viene. ¿Preguntas? Profe, hacer